Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Cuando empezó a llover, yo temí que no bajara nadie, pero les agradecemos su esfuerzo y su participación. Y voy brevemente a presentar, ayer se hizo de una manera más amplia, pues a nuestro distinguido conferenciante, Monseñor Gregorio Rosas Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y cardenal desde el pasado mes de junio. Él estudió comunicación social en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y como sacerdote y obispo, pues ha trabajado pastoralmente en esta iglesia hermana de El Salvador, que, como saben, los más jóvenes quizá no lo recuerdan tanto, pero hoy nos vamos a enterar, pues pasó por unos años muy difíciles de conflictos sangrientos, de represión, de dictadura y también de persecución a la Iglesia. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, beatificado como mártir, pues es el exponente de toda esa situación, y el cardenal Rosas Chávez lo acompañó y trabajó muy de cerca con él en esos años tan difíciles. Entonces hoy va a hablar en torno a su experiencia y a su conocimiento de Monseñor Romero, pues de la Iglesia latinoamericana, que después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín ha tenido ese papel protagónico y ha sido de verdad la Iglesia de los pobres y de los mártires. Después de su exposición podremos hacer un breve diálogo. Entonces, Monseñor, muchas gracias por venir y le escuchamos con atención y con gusto. Buenos días, amigos y amigas. Yo pregunté a alguien en qué se parece María Teresa de Calcuta y Gustavo Gutiérrez. Porque cuando María Teresa llegó a El Salvador en el año 88, hubo conferencia de prensa. Estábamos en plena guerra, en un clima totalmente polarizado a nivel ideológico. Y le preguntaron: ¿qué piensa usted de la teología de la liberación? Ella sonrió y dijo: no he venido aquí para explicar por qué existen los pobres, sino ver en ellos a Jesucristo. Y se acabó una conferencia de prensa. Pero en una revista leí que ella dijo en otra ocasión: pero es necesario que se estudie por qué existen los pobres. Así que Gustavo Gutiérrez llegó a Lovaina, a la universidad, cuando cumplía la universidad 450 años de fundación, y dio la ponencia magistral. Y comenzó de manera muy original. Estaba ahí entre los oyentes, dijo: mi concepto de teología es el mismo que ustedes, los europeos. Reflexión sobre Dios. Pero hay una diferencia. Ustedes están preocupados por el no creyente. Nosotros por el no hombre. Pero no aplastado por la injusticia. Para que ese hombre se ponga de pie, existe la teología de la liberación. Así comenzó. Y cuando llegó a Salvador, Gustavo, en el año 2005, a la boda de plata de la muerte de Romero, yo tuve una ponencia en la UCA y expliqué cómo Monseñor Romero descubrió, al estar como arzobispo, lo que es la injusticia estructural, viniendo de la provincia donde se veía más bien la parte de manera diferente. Me dice Gustavo, después de la ponencia, nos han dado unas clases de lectura, ¿verdad? Pues bien, esta mañana quisiera compartir algunos pensamientos acerca de qué la Iglesia de América Latina puede aprobar a aportar a la Iglesia Universal. Voy a tomar varios puntos. Primero, recordar lo que sigue el Vaticano II para nosotros.
Luego ya ver cómo Medellín retoma el concilio en clave latinoamericana. Y por último, Romero y Medellín, Romero y la iglesia latinoamericana. Lo quiero introducir con una reflexión sobre la película Romero de Raúl Julia, que casi todos ustedes habrán visto, quizá varias veces. Es una película, no es un documental, por tanto, tiene escenas que no son de carácter histórico, sino que dan un mensaje. Por ejemplo, ahí aparece el monseñor muriendo cuando levanta el cáliz. Y no fue así. Murió cuando estaba a punto de celebrar el ofertorio. Aparece que le golpean por detrás cuando está ante un sagrario. Tampoco fue así. Que le desgarra sus vestiduras cuando está celebrando misa. Que escucha en la cárcel el grito de los prisioneros torturados. Pero ciertamente comunica la película lo que es ese pastor que dio la vida por su pueblo. Raúl llegó a El Salvador a unas elecciones presidenciales como observador y pidió dos favores. Uno, estar en la misa del obispo el día domingo. Segundo, hacer las lecturas ese día. Me tocó a mí la misa ese domingo y él estaba muy emocionado y muy nervioso. Al leer se equivocó varias veces. Al final le dije, ¿quieres decir algunas cosas a la gente? Sí, me dijo. Llegué al micrófono y dijo, vengo a dar gracias a este pueblo que nos dio a Monseñor Romero. Fue su primera frase. Después se explicó cómo esa película le cambió su vida. De hecho, él murió convertido de cáncer. Y contó que le tocó engordar para parecerse más a Monseñor Romero. Y ese día llevaba la película para proyectar en un cine en la universidad, y ninguna sala se prestó para que la película se proyectase. Esa película ha estado prohibida en El Salvador durante muchísimo tiempo. Desde que tuvo que proyectar en la Universidad Católica de los Jesuitas, en la UCA. Monseñor Romero es llamado voz de los que no tienen voz. Y un día él, ante la radio que había sido dinamitada, dijo, si nos quedamos sin radio, que cada uno se convierte en un micrófono de Dios. En ese tiempo, su palabra era tan importante que la gente llegaba con sus grabadoras a grabar la homilía de los parlantes para llevarla a las comunidades. Y en la película ahora aparece una escena. Están los campesinos escuchando la homilía un domingo. Así era. El domingo todo el país escuchaba la voz de Romero. Casi todos en plan positivo, otros para ver cómo después lo criticaban. Pero esa palabra era necesaria como el oxígeno o como el pan. En un tiempo en el que no había información objetiva en El Salvador y había una terrible represión. Pero hay un documental sobre Romero que es lo mejor que tenemos. Lo hizo la televisión suiza. Llegaron a El Salvador y pidieron a Romero andar con él una semana completa con sus cámaras. Él en su diario, dice Romero en su diario, por la tarde fui a Aguilares a celebrar el homenaje del asesinato del campesino catequista Jesús Jiménez, a quien llaman el hombre del Evangelio, porque a pesar de ser un analfabeto, tenía sus apuntes bíblicos que él iba escogiendo para determinadas circunstancias y era muy fiel al cumplimiento de coordinador de comunidades y murió asesinado misteriosamente. Después dice, la televisión suiza que quiso captar esta celebración nos manifestó sus impresiones muy agradables, muy originales. Después de la misa fuimos a visitar la tumba del Padre Grande al Paisanal, donde también estuvo la televisión para captar algunas vistas de aquel lugar tan venerado. Para el que se notaba en el ambiente mucho miedo. La gente de lejos miraba, no se acercaban. Una oreja, como decimos, se anduvo muy cerca espiando qué hacíamos y se notaba la Guardia Nacional como a media cuadra, etcétera, etcétera.
Así vivimos ese tiempo. Pues bien, después de salir de la iglesia, le pregunta el periodista suizo: Monseñor, ¿usted es cierto que usted se ha convertido? Responde: no diría que es una conversión, sino una evolución. Y explica cómo al estar en la capital descubre lo que es la injusticia estructural que denuncia Medellín. Y le preguntan: ¿y usted tiene miedo de que lo maten? Bueno, un temor reverencial, ese, prudencial, pero yo no puedo dejar de visitar las comunidades. Y luego añade: Dios va conmigo, y si algo me sucede, estoy dispuesto. Después de esto, entonces vamos ahora a hablar un poquito del Vaticano II. Este concilio nadie lo esperaba. Y de repente, Juan XXIII convoca este concilio. Un pontífice anciano, decían que iba a ser un papa de paso, y de repente resultó que, como dijo él humorísticamente, dijo: me llaman Johnny Walker, pero yo no soy un papa de paso, soy un papa de paseo. Walker, caminante. Él vio que era necesario un ayornamiento de la iglesia, un ponerse al día, para que pudiera dialogar con el mundo. El François Huttard, que es sociólogo belga, le pone como ejemplo de un concepto que anoche le expliqué también: liderazgo creador. ¿Qué es un líder creador? Dice, tiene 3 características. Primera característica: ve claro. Segundo, sabe comunicar su mensaje, su visión. Y tercero, él va adelante con el ejemplo. El Papa Francisco está en Colombia, y ahí se nota el líder creador. Hay una biografía sobre el Papa llamado Francisco, el nuevo Juan XXIII, por algo será. Pues bien, él dijo: el Espíritu Santo es el gran desconocido en la iglesia. Concilio es un nuevo Pentecostés. Esas 2 frases de Juan XXIII son bien importantes para entender. Y cuando abre el concilio, dice: no se trata de proclamar nuevos dogmas. Una cosa es el depósito de la fe, otra cosa es el modo como se comunica. Para eso está el concilio. Para hacer diálogo con el mundo de hoy, respondiendo a sus verdaderas preguntas. Por tanto, no es un concilio dogmático, es un concilio pastoral. La gran novedad de Juan XXIII. Pues bien, vamos a ver 2 documentos rápidamente del concilio que son emblemáticos. Los 2 son sobre la iglesia. Primero, Lumen Gentium, la iglesia, el misterio de la iglesia como misterio. Aquí, gran novedad, y la iglesia es pueblo de Dios. Esta categoría la toma como clave. Antes teníamos una iglesia considerada como una pirámide: arriba la jerarquía, abajo el pueblo. Solo para hacer 3 cosas, como dicen los gringos: arrodillarse, guardar silencio y dar la limosna. Esos eran los laicos antes del concilio, en algunos lugares. Y entonces, dice don Providencio, la iglesia es sacramento. Sacramento. De la unidad del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Sacramento es lo mismo que misterio, ¿verdad? Cristo es sacramento del Padre y la iglesia es sacramento de Cristo. En esta visión viene el tema comunión. Y entonces ya la comunidad de la iglesia no se ve como una cosa piramidal, sino que es un servicio que se da dentro de la comunidad. Y cuando el Papa Juan Pablo, que suele ser uno de los laicos, en su discurso llama a la iglesia misterio, comunión y misión. Misterio o sacramento, comunión, misión. La comunión es para la misión. Pero eso mismo lo va a tomar Aparecida en 2007. Muere Juan XXIII, viene Pablo VI y escribe una encíclica programática, Ecclesiansúa, sobre el diálogo. Y él en su discurso de clausura del concilio dice: para conocer a Dios hay que conocer al hombre. Y eso causó escándalo. Ese es antropocentrismo, dijeron, este teocentrismo. Este papa es hereje.
Francisco dice, en los pobres tocamos la carne de Cristo. El Papa, cuando llega a Bogotá, Juan Pablo VI, en su discurso a los campesinos, dice, ustedes son sacramento de Cristo. En esa visión estamos actualmente viviendo en la Iglesia. Hago una pequeña digresión para hablar de la mujer en la Iglesia. El Papa Francisco está preocupado por ese tema. Dice, la mujer no le hemos dado en la Iglesia el lugar que le corresponde. No lo tome cuenta casi nunca en el proceso de toma de decisiones. Es más bien ejecutora, ¿verdad? Y aquí hay una brecha que hay que ir llenando. El Papa Juan Pablo II, en el año de la mujer, dedicó catequesis durante bastantes semanas a la mujer, al genio femenino. Una de ellas fue la mujer en la política. Y el Papa dijo en esta catequesis que la mujer, cuando es fiel a su vocación de mujer, lo que llama el genio femenino, dice, humaniza todo lo que toca. Si las mujeres se ponen en huelga en la iglesia, se notaría inmediatamente, ¿verdad? Ojalá que no lo vayan a hacer, pero... Entonces, el mundo de hoy está gobernado por varones. Y por mujeres que son a veces más machos que los varones, ¿verdad? Como la Margaret Thatcher, ¿verdad? La dama de hierro. ¿Qué pasaría si las mujeres gobernaran el mundo? Siendo mujeres, tendría métodos para resolver los conflictos que los hombres no tenemos. Habría mucha más paz en el mundo. Esto es como para hacer un tema de debate posterior. Monsieur Romero tenía como lema sentir con la Iglesia. Y en su visión era fidelidad total al magisterio y a los pastores, a los papas. Dijo, el magisterio es mi criterio, decía él cuando se refería a la doctrina que predicaba. Y fue fiel siempre a esa visión. Él escribió cuatro cartas pastorales, Romero. Todas son sobre la Iglesia. La primera es carta programática, la Iglesia de la Pascua. La tituló. Y la tomó, esta utopía de iglesia la tomó de Medellín. Y entramos en el tema de Medellín, a menos para introducirlo. Y él cita el documento de juventud, el número 15, cuando dice el documento de Medellín, ¿qué iglesia sueñan los jóvenes? Una iglesia pobre, misionera y pascual, libre de todo poder temporal y altamente comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. Ahí está por un progreso. Esa iglesia que él soñó y la iglesia que nos dejó. Solo que ya no nos queda mucho de esa iglesia que nos dejó. Ya estamos gastando ya ese tesoro que nos dejó. Segunda carta, la iglesia, cuerpo de Cristo en la historia. Bellísima la expresión. La iglesia, cuerpo de Cristo en la historia. La iglesia camina con los pies. Digo, Cristo viene con los pies de los bautizados. Tercera carta, esta es una carta que es sobre fe y política. Había muchos cristianos metidos en la lucha de liberación, algunos incluso con las armas en la mano. Entonces es una carta tremendamente profunda de discernimiento. Se titula La Iglesia y las organizaciones políticas populares. Clarísimamente se dice, si hay un conflicto entre tu fe y lo que pide tu organización, hay que ser fiel a la fe. Yo le pregunté un día, Monseñor, eso está muy claro, pero ¿por qué en la práctica sucede casi siempre lo contrario, que domina la ideología? Y me responde, ese es el problema. A las pocas semanas murió. Ese es el problema, que los cristianos que están en el mundo no siempre van a ser coherentes entre lo que creen y lo que hacen. El Papa Francisco ha tomado el tema de nuevo con un documento sobre los laicos en la vida pública.
un documento que he recomendado vivamente que lo tomemos en serio los pastores, donde él pide que formemos a los laicos para que puedan vivir su bautismo en los distintos campos de la actividad humana. Cuarta carta, la última, es sobre Puebla. Él estuvo en Puebla y entonces quiere transmitir a la diócesis el mensaje de Puebla. Se titula Visión de Iglesia en medio de la crisis del país. Por tanto, Romero, el hombre de iglesia, cuando vuelve de Puebla, dice: Puebla ha confirmado mi doctrina. Si hubiera estado en Aparecida, podría decir: Aparecida confirmó mi doctrina social. Vamos al segundo documento del concilio, que es Gaudium et Spes, brevemente. La iglesia en el mundo actual. Aquí hay un cambio copernicano en la visión de la iglesia. Antes era iglesia y mundo, dos esferas que se tocan pero no se confunden. Hoy es iglesia en el mundo. Es la teología de la encarnación. Y esta visión es totalmente revolucionaria. Aquí entra entonces el tema que Monseñor Magrat trató en Medellín, los signos de los tiempos. Hay que aprenderse de teología de la historia. Dios se revela en la historia. El mundo es lugar teológico, dicen los expertos en el tema. Y entonces este documento quiere ser solidario con el mundo, con sus gozos y tristezas, sus angustias y esperanzas. Es fácil decirlo, pero eso puede costar la vida. Y eso pasó con Romero. En este documento se ve el mundo con respeto y con cariño. Y se pide que el mundo también aprender del mundo. Entonces es una actitud de diálogo y de solidaridad. Esto lo lleva a la iglesia latinoamericana, una iglesia que ha tratado de encarnarse en la historia. Y cuando pasa el concilio, viene Medellín. Vamos a la segunda parte de mi charla. Medellín es la recepción del concilio en América Latina. Es el único continente que ha hecho eso, nadie más lo ha hecho. Acoger todo el concilio desde nuestra propia realidad, que es una realidad en transformación, un momento de grandes convulsiones. Era la época prerevolucionaria. Y por eso el documento de Medellín es un documento bastante subversivo. Pero hay dos corrientes que coinciden en eso, que se van cruzando dos enfoques: el enfoque desarrollista y el enfoque liberador. El enfoque desarrollista, tipo Alianza para el Progreso, era promoción humana, enseñar a pescar. El enfoque liberador era cambio de estructuras. Y dice Medellín, una frase famosísima: no tendremos continente nuevo sin nuevas estructuras. O no tenemos estructuras sin hombres nuevos que hagan ese cambio. Es lo que nos falta. Y el Papa Francisco es mucho más radical todavía cuando ataca el sistema que domina en el mundo. Un sistema forjado en el dinero y el consumo. Y el hombre aplastado. Y pide a los jóvenes que se liberen de esos ídolos y aprendan a ir contra corriente. Ayer les decía a los jóvenes: sean valientes. No dejen que les quiten la alegría, ni que les quiten la esperanza. Pero no es fácil, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Latinoamericana recibe el concilio en Medellín. Medellín tuvo dos tipos de lectura. Lo que llamamos las relecturas de Medellín y la interpretación evangélica de Medellín. Monseñor Romero tuvo una crisis tremenda con Medellín. A él le tocó ser director de nuestro periódico católico, siendo obispo auxiliar,
cuando había en el país un movimiento de mucha efervescencia revolucionaria, utilizando Medellín solo ciertas citas, ¿verdad? Y entonces él escribe lo siguiente: el verdadero Medellín. Esto lo escribe en el año 71. Es el arzobispo en el año 77. Según la categoría de los propagandistas, así se hace un ambiente bueno o malo a un producto. Y eso mismo les ha pasado al documento del Concilio y de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín, del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1969, de 68. Tales documentos no solo han tenido magníficos intérpretes en su espíritu, sino que han surgido, quizás en mayor número, muchos charlatanes que los presentan como pretexto para solapar sus extravagancias. El duro lenguaje. Lo que quisieran los obispos del continente reunidos en Medellín fue aplicar el espíritu del Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina. Por eso resulta imposible hablar con exactitud de Medellín sin un honrado conocimiento de los documentos conciliares. Es querer comentar sin conocer lo que se comenta. No es extraño entonces que un Medellín leído u oído sin tener en cuenta el soplo del espíritu que animó el concilio y sin el ambiente de reflexión y oración que inspiró a nuestros obispos resulte para muchos, como dice Monseñor Pironio, y este sí es un buen intérprete de Medellín, una invitación a la violencia, olvidando que el único camino de un cambio verdadero pasa siempre por el corazón de la bienaventuranza del Evangelio. Tampoco es extraño que otros, por reacción contra los primeros o por no querer convertirse, consideran a Medellín como una palabra prohibida, como si la Iglesia se hubiera olvidado de Jesucristo y hubiera adulterado la palabra de Dios. Concluye. El verdadero Medellín, como el Concilio Vaticano II observaba, naturalmente a la distancia, que por categoría y aridez separa ambas expresiones del magisterio, hay que leerlo y meditarlo como si fuera una fuerte invitación a la conversión personal. Recuérdese que en Medellín no solo se escribió de sociología, fueron la teología, la liturgia, la pastoral, la catequesis, etc., las que unidas en una sola preocupación renovadora por conciliar, trabajaron los 16 documentos que perfilan los aspectos de renovación que necesitan hoy la Iglesia y el hombre en América Latina. Medellín el verdadero es un verdadero Pentecostés en nuestro continente. El Espíritu marcó allí la hora y descubrió el verdadero rostro de la Iglesia de Cristo, encarnada y dando respuesta a nuestros pueblos. Frente a este verdadero Medellín, ambas posturas son un pecado contra el Espíritu Santo y contra la Iglesia de Cristo. La postura que se vale de Medellín para blandir rencores y odios sociales, y la postura del que cierra sus oídos, sus ojos y su corazón a la voz del Espíritu que invita a la conversión de corazón para realizar con un corazón renovado, según Dios, los cambios que necesitamos con urgencia. Cuando el Espíritu de Dios habla, solo hay una postura correcta: oírlo y servir a sus reclamos. Esta frase es premonitoria y profética. Romero escribió una carta pastoral cuando era obispo de una diócesis en el año 74. Era sobre el Espíritu Santo. Y en esa carta dice que hay ahora, está de moda la denuncia profética. Y él, cuando toque hacer la hará siendo dócil del Espíritu Santo. Y ese es su compromiso en esa carta: dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay una anécdota simpática de uno de sus mejores amigos, el señor Ricardo Dioste. Llegó una delegación norteamericana y le preguntó: ¿es cierto que Romero fue manipulado? Sí, le dijo, fue manipulado. Lo manipuló Dios y hizo con él lo que le dio la gana. Sí, respondió Dioste. Y es verdad, ese fue su gran conflicto. Se iba quedando sin amigos Romero. Un día, una familia que lo quería mucho lo invitó a cenar y yo lo acompañé. Y eso lo pone en su diario, sin poner el nombre de la familia. Comenzamos a comer, todo muy bien. De repente, monseñor, ¿qué le pasa a usted? No lo entendemos. ¿No era así?
que les pedía cuando era obispo en San Miguel, padre en San Miguel, y él explicó lo que es estar en el centro del poder económico, político y militar. Y hay que ver cómo el pueblo está aplastado por ese sistema y que no se puede callar. Lo vieron con respeto, pero no quedaron convencidos. Y él se va ganando sin muchos de sus amigos. No es fácil ser profeta. El profeta es un hombre libre ante todo poder humano, pero no es libre ante Dios. Ese es el tema de la lectura del domingo pasado, ¿verdad? Jeremías. Yo quería callar, pero tenía un fuego por dentro que me impedía quedarme callado. Entonces, Romero sufrió con Medellín. Después gozó con Medellín cuando le hizo clic la visión de iglesia que Medellín propone. Y fue la iglesia que nos dejó una iglesia pobre, y para los pobres, dice el Papa Francisco, ¿no? Hablando con el Papa Francisco en visita a Límina en marzo, esto lo digo porque ya es una cosa pública, les dijo, las reformas van a ser irreversibles. Un día llamó él a reunión a los jefes de dicasterios en forma inesperada y les preguntó, ¿cómo están aplicando ustedes en su dicasterio mi exhortación Evangelii Gaudium? Gran silencio. Perdón, le dijo, esto no es optativa, es programática. Y en esa encíclica programática, en los primeros números aparece Aparecida, valga la redundancia. Él propone a la iglesia el modelo de iglesia latinoamericana como lo que él quiere para toda la iglesia. Una iglesia de discípulos misioneros. Una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia con una pastoral no de conservación, sino misionera. Una iglesia en salida. Una iglesia que se arriesga, que se mancha las manos, que se enloda los pies. Una iglesia que toca a los pobres la carne de Cristo. Esa es la iglesia que propone el Papa Francisco. Oh, como quizá una iglesia pobre para los pobres. Les contaba anoche que el SEA reunió a gente de todo el continente, yo fui invitado también, para tratar ese tema. ¿Cómo hacer una iglesia pobre para los pobres? Y esperaba un gran aporte. Pues salimos casi como llegamos. No habíamos por dónde entrar al tema. Y el tema lo tocamos en el SEDAN, en El Sabor, en este mes de marzo también. Y tampoco produjo mucho. Es que esa iglesia que Papa sueña nos obliga a nosotros a la conversión pastoral. Él lo pone Aparecida, conversión pastoral. La iglesia en América hablaba de conversión personal y conversión social, y conversión permanente. Santo Domingo hablaba de conversión pastoral, pero no desarrolló mucho el tema de la iglesia después de Santo Domingo. Papa retoma el tema, una conversión pastoral. Y él, como decía yo anoche, nos dice cómo se hace. ¿Cómo es que el Papa Francisco evangeliza? Cuando cumplió 100 días al frente de la iglesia, recordemos cómo la encontró. Una iglesia acorralada por los escándalos. Una iglesia sin credibilidad. Una iglesia humillada. Y de repente en un mes, todo cambió. ¿Cuál fue el secreto? Un hombre, un nuevo Juan 23. Llegó y cuenta que cuando lo eligen, le dice al canal que estaba a su lado, no te olvides de los pobres. Y entonces decidió llamarse Francisco. En El Salvador, al día siguiente, le preguntan al padre Tojeira, jesuita, ¿y por qué Francisco? Por supuesto, Francisco Javier, dijo el padre Javier. Después, no, era Francisco de Asís. El primer jesuita franciscano se llama Francisco, se llama Bergoglio. ¿Por qué? Porque Francisco significa paz, pobres y ecología. 3 prioridades del Papa actual. Esa iglesia es un reto. Segundo, ¿qué novedad trae el Papa? Ser el primer Papa latinoamericano. Y esta vivencia de iglesia quiere que sea una riqueza para toda la iglesia, es lo que aparece en el documento Evangelii Gaudium.
lo mejor de nuestra iglesia es una iglesia martirial. Yo preguntaba hoy a los seminaristas por el padre Héctor Gallego. ¿Y qué hay de él en Panamá? Y encontré respuestas un poco incómodas. Los mártires son incómodos. Pregunté por la experiencia de San Miguelito, que tanto inspiró a la pastoral en América Latina. Qué fácil es perder la memoria, ¿verdad? Tercera novedad, su modo, su estilo de vida. Decide bajarse del tercer piso del Palacio Apostólico, vivir en la casa de Santa Marta, como uno más. Por cierto, un día yo fui invitado a cenar en esa casa de Santa Marta por un amigo. Creo que fue una trampa que me tendió. Me dijo, aquí el Papa viene a comer, así de repente. ¿Qué tal te baja hoy? Me dijo. Era poco antes del consistorio. De repente el Papa, ya bajó, me dice. Y estaba cerca de la mesa donde uno va a tomar los alimentos, a servirse, a autoservicio. Y el secretario a llevar algo para el Papa. De repente seguimos comiendo. Ya se levantó, me dice mi amigo. Al ratito, mi secretario, el Papa quiere saludarlo, me dijo. Entonces me llevaron a un pasillo ahí. Y me dice, Papa Francisco, no te di un fuerte cuando conociste la noticia de que vas a ser cardenal. Era una trampa, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco evangeliza con lo que es. Primero, el estilo de vida. No se cambió zapatos, no empleó protocolos. Segundo, con lo que hace. Ya hizo cosas en Bogotá que no están en el protocolo. Y luego con lo que dice. Todo el mundo lo entiende. Yo estuve en Bolivia cuando el encuentro de los movimientos populares. Fui invitado, estuve varios días en esa reunión. Y cuando el Papa llegó, estuve ahí. Ese discurso increíblemente fuerte, que el Papa lo sigue sosteniendo. Un discurso programático a nivel social, pero tremendamente radical. Y el Papa quiere que no lo olvidemos. Entonces, ese es el desafío para los pobres. Por eso es que es una propuesta muy desafiante, pero muy evangélica. Muchas gracias. Vamos a tener un momento en que podamos dialogar, conversar, preguntar con Monseñor Rosa Chávez. Bueno, como hicimos ayer, quien quiera participar, pues hace una señal, le pasamos el micrófono y como ayer, ¿verdad, Monseñor? Bueno, él escucha varias preguntas y después habla. Las preguntas, por favor, que sean breves y concretas. La verdad es que ha sido un día, una bendición venir aquí. Me he orientado mucho. Me queda nada más que varias preguntas que hacerle. En una de las penitencias por mal portado, me mandaron a leer Mateo 25. Y yo creo que ahí se resume todo lo que deberíamos ser. Y cuando no somos como eso, sencillamente instrumentos como el mismo mercado, el mismo dinero se malinterpreta. Y en lugar de ser como el lema que dicta la JMJ que vamos a vivir en Panamá, aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad, nosotros vamos a terminar diciendo, este es tu Señor, todos hagan mi voluntad, al revés. Y eso es lo que yo siento, cardenal, que está dañando la visión
del mecanismo de mercado, que eso vino con el ser humano, y podemos caemos inmediatamente en el error del abuso y de la injusticia, de lo que usted le llama la injusticia estructural, porque nuestro pensamiento está estructurado en función del yo, Dios, y no el yo para Dios. Y yo quisiera conocer su opinión al respecto. Las preguntas antes de que por bloque las respuestas. Buenos días. Soy periodista y me tocó cubrir en gran medida parte de la guerra centroamericana y saber pues que Monseñor Romero era un símbolo de esa lucha por la justicia y la paz. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted la situación de Centroamérica? ¿Ha habido esa pacificación interna? ¿Qué podemos pensar en cuanto a la lucha para combatir la pobreza y las diferencias sociales en esta región? Vamos también a adicionar una pregunta, o usted, otra más, la última. Bien, buenos días, Monseñor. Yo quisiera saber cómo el aporte de la doctrina de Monseñor Romero, aunada al documento de Medellín y a las conferencias posteriores al CELAM, realmente han aportado para la Iglesia salvadoreña una luz y un camino a seguir, siguiendo también los pasos y las palabras proféticas que ya Romero hizo en su tiempo. Sí, en la misma línea, otra pregunta que iba a hacer antes también. Estamos celebrando los 50 años de Medellín, luego hubo Puebla, Aparecida, Santo Domingo y Aparecida. Toda una evolución de cómo los pastores querían que fuera la iglesia latinoamericana. ¿Cómo ve la realidad de esta iglesia frente a esos documentos que han tratado de orientar a la iglesia? Muchas gracias. Comienzo con la última, como hice anoche. En Aparecida se está atento qué dirá el Papa sobre el método ver, juzgar, actuar. Ese Petro lo tuvimos en Santo Domingo y nos causó un montón de atraso y complicó toda la conferencia. Quisieron cambiar la metodología y al final hubo que salvar el documento in extremis y quedó como quedó. En Aparecida el tema no se discutió. El Papa Benedicto ya de entrada dijo que era el método válido, un método muy nuestro, aunque nació de la Hochberg en Bélgica. Y ese es el método de la lección divina. Entonces yo creo que América Latina ha dado una lección al mundo sobre cómo acercarse a la realidad, a la luz del Evangelio y de la sociedad de la Iglesia. Y Aparecida, digo, es, primera parte, ver cómo está la vida de nuestros pueblos. Segunda, ¿cuál es el proyecto de Dios sobre la vida? Tercero, ¿cómo hacer para que haya vida abundante para todos? Esa es Aparecida. Vida es la palabra clave. Entonces la Iglesia tiene una experiencia maravillosa en América Latina cuando voy a Aparecida a comenzar, hubo un debate si valía la pena seguir con estas cosas. Y llegó a hablar con el Papa Juan Pablo, la presidencia del CELAM. Santo Padre, aquí hay gente que se opone a la Aparecida. ¿Quiénes son? Preguntó. Tal y tal cardenal, le dijeron. Y entonces habrá cuarta conferencia, dijo el Papa, dando un golpe en la mesa. Es nuestra metodología, discernimiento comunitario. Muchas veces atrevido, porque a veces sin preparar mucho, ahí vamos tomando decisiones. La siguiente pregunta es sobre Romero y
concilio, magisterio. Cuando se prepara el concilio, nuestro arzobispo Chávez y González era parte de la comisión antepreparatoria y dije al volver de una reunión, esta iglesia se pone en estado de concilio, y lo tomó en serio. Cuando viene a Medellín es la aplicación del Concilio de América Latina, tomó en serio Medellín. Resultado, el martirio. Hay un estudio que hicimos a nivel histórico y esa fue la conclusión. El concilio produce mártires cuando se toma en serio en países como el nuestro. Entonces esta iglesia martirial es coherente con la doctrina del concilio. Ahora, la pregunta periodística. Centroamérica. Este año celebramos la boda de diamante del arzobispo de América Central, el SEDAC. Y siempre decimos que no tenemos futuro sino unidos, estos pueblos. Y a nivel de eclesial ya lo logramos. Y ahí tenemos un espacio de diálogo, convivencia, fraternidad y también solidaridad. Pongo un ejemplo. En los años más difíciles, desde la reunión de los obispos había comunicados finales en los que nos pronunciábamos sobre cualquier país. Pero como comunión centroamericana. Y eso era una gran ayuda para el país que estaba en apuros. Pues bien, necesitamos avanzar en la unidad centroamericana. De hecho, Panamá, en nuestra visión, era y Panamá. Y eso duró un montón de tiempo. No dijeron, hay que poner América Central, no hay que poner y Panamá. Pero en la práctica no es fácil que quitemos el y Panamá. Ustedes tienen una identidad muy diferente a la nuestra y se nota en todos los aspectos, comenzando por el rascacielos, ¿verdad? Pero es una tarea que no hay que abandonar. Y la pregunta inicial sobre la cuestión del mercado, interesantísima su pregunta, y va a hacer usted un reto que el Papa ha planteado, un nuevo modelo de desarrollo. El Papa tiene un equipo trabajando en eso, porque no hay otra salida, dice el Papa. Este modelo ya no aguanta. No lo aguantan los pobres, no lo aguanta la madre tierra, no lo aguantan los... Así habla el Papa en Bolivia. Ese discurso tremendamente fuerte, pero muy bien estructurado, que dejó al final tareas a los movimientos populares. Indica que la salida es un nuevo modelo, donde está en el centro la persona humana. Lo dijo Pablo VI. Pero hacer eso realidad supone que los poderosos tengan espíritu de pobre. Que miren la realidad de los pobres, como dice también en Medellín, le dice Monseñor Romero. El Papa Juan Pablo lo planteó también, el Papa Juan Pablo en la famosa audiencia que anoche comenté, en noviembre del 99. La opción por los pobres supone, ante todo, ser pobres de espíritu. Eso en Wall Street no se entiende. Segundo, trabajar por que los pobres no se mueran de hambre. Pero que además los pobres aprendan a pescar. Y más aún, que las políticas que afectan a los pobres sean cambiadas. Y aún más, que se cambien las políticas, las estructuras que afectan a los pobres. Así plantea el Papa claramente. Esa visión es atrevida, pues la única evangélica. Sin embargo, no es fácil implementar. Monsieur Mangras me dijo una vez, me dijo un empresario panameño, aquí tiene usted $1 millón, vea qué hace usted para que cambie la realidad. Dijo Mangras, es fácil dar principios, pero no es fácil encontrar lo operativo para que funcionen. Ahí también el aporte de los laicos, que desde su coherencia evangélica y su competencia profesional hagan la respuesta. Eso dijo el Papa cuando habló a las mujeres. Un laico o laica, 3:1 es coherencia con el Evangelio. Segundo,
competencia profesional. Tercero, conocer la doctrina social de la Iglesia. Monsieur Romero, cuando entramos al Padre Rutilio Grande, en la homilía exequial, que es extraordinariamente hermosa, la articula que es un verdadero liberador y toma como guía Evangelio Nunciandi. Primero, alguien que es un hombre o mujer de fe. Segundo, alguien que toma en serio la doctrina social de la Iglesia. Y tercero, una inspiración de amor. 3 criterios. ¿Cómo formamos a los laicos para eso nosotros los pastores? Divorcio, fe y vida es el gran escándalo de nuestro tiempo, decía ya Santo Domingo. Y ese divorcio sigue. Romero decía, cristianos de comunión de misa dominical y de semanas injustas, decía Romero, ¿no? ¿Cómo cambiar eso? Entonces, muchos no conocen la doctrina social y creen que es comunismo. A Romero, cuando era arzobispo, le decían Óscar Marx-Nulpo Romero, le decían Marx-Nulpo, porque decía usted es comunista, ¿verdad? Cuando lo matan, al fin mataron al comunista. ¿Qué dijo Bostwill? La popularidad es marxismo recalentado, ¿verdad? Así, recalentado. Entonces, esta mañana, el Papa Sueño supone pensar en un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, ¿cómo es posible pensar desde el norte? Imposible. Hay que pensarlo desde el sur. Y el cambio climático, decía mi hermano que fue ministro de Medio Ambiente, mírenme, nunca hubo tantas lluvias en Estados Unidos como estos días, nunca, nunca. Ahí está el cambio climático. Me decía Nuncio, cuando esto venga, van a ser más del norte que los del sur. Porque todo el sistema está centrado en un estilo que no va a ser viable. Así que o nos salvamos todos o nos perdemos todos. Sí, tenemos una pregunta más. Buenos días. ¿Cuáles son los signos de contradicción que encontró Monseñor Romero cuando empezó a realizar sus trabajos de evangelización y qué medidas tomó? Una sola palabra, la palabra encarnación. El Evangelio es muy bonito cuando se proclaman los principios, cuando se aplica es el problema. Y todos tenemos esa experiencia. Lindas declaraciones, pero nada más. Y él le tocó encarnar el Evangelio, una realidad dolorosa. Dijo, no puedo callar. Cuando muere Monseñor, quedamos Rivera y yo como obispos en El Salvador. Los sábados preparamos la homilía conjuntamente y seguimos el método de Romero, iluminar la realidad. Y discutíamos, ¿qué temas vamos a tratar el próximo domingo? A veces en semanas muy difíciles me decía, este y este. Me decía, por esto nos pueden matar, pero lo tenemos que decir. Y a veces añadía, le va a tocar a usted, como nos turnábamos en el púlpito, pero con una tranquilidad que lo decía, o sea, era claro que eso era arriesgado. Pero Jesús se arriesgó, ¿no? Y terminó también muriendo como un subversivo. No hay otro camino. Sin embargo, eso supone pues docilidad al Espíritu Santo, coherencia con el Evangelio y amor al pueblo de verdad. Así que encarnación es la respuesta a su pregunta, con todas sus consecuencias. Creo que es un buen final, ¿verdad?